Gloria al Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde. El Señor es bueno. Si trajeron Biblia, vamos juntitos al libro de Génesis, al capítulo 12. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que el Señor tiene un propósito con sus vidas? ¿Amén? Gloria a Dios. Fíjense, nosotros podemos ver a lo largo de las Escrituras, en la vida de muchos de sus personajes, que quedaron registrados sus vidas allí para servirnos como ejemplo. Eso nos dice el apóstol Pablo. Podemos ver que el Señor para establecernos en nuestro futuro, en el propósito que Dios tiene con nosotros, deberá trabajar con nuestra vida para poder liberarnos del pasado. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si nosotros vamos revisando la vida de distintos personajes bíblicos que el Señor utilizó mucho, ustedes verán que hay un arduo trabajo de parte del Señor en esas vidas para que puedan soltar el pasado, dejar atrás el pasado, liberarse del pasado. Y si esto lo vemos en repetidas oportunidades en distintos siervos de Dios, esto quiere decir que el pasado puede darnos mucho tropiezo, nos puede truncar el futuro. ¿Cuánto entienden esto? Gloria a Dios. Miren, vamos un instante al capítulo 12 del libro de Génesis. En el versículo 1 en adelante dice: Jehová había dicho a Abraham. Aquí tenemos el caso de Abraham. Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Gloria a Dios. Y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Miren, aquí el Señor le habla a Abraham antes que cualquier otra cosa. Fíjense que primeramente el versículo 2, ¿no?, le dice: haré de ti una nación grande. El 3, bendeciré a los que te bendijeron. O sea que le está hablando del futuro. Pero antes de hablarle del futuro, en el versículo 1 le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y esto es interesante, ¿no? Porque si nosotros traemos esta palabra a nuestras vidas, ¿qué quiere decir? Que para poder cumplir el plan de Dios, yo tengo que dar la espalda a mis padres, yo tengo que alejarme de... No se trata de eso. Lo importante es que podamos comprender lo que aquí hace referencia. Está haciendo referencia al hecho de dejar. Y esto es interesante, ¿no? No está hablando de olvidarse de la familia, de dejarlos pasado. No. Está hablando de dejar todo aquello que pertenece al pasado. Y dentro de lo que pertenece al pasado, fíjense, nosotros de alguna manera es como que somos el producto de lo que oímos. ¿Por qué? Y porque a medida que nosotros fuimos oyendo, fuimos recibiendo distintos mensajes, esos mensajes nos fueron formando. ¿Cuánto entienden esto? Fíjense que nuestra casa paterna, los ambientes donde nos desarrollamos, nos movimos, todo eso fue causando en nosotros un determinado carácter, ¿verdad? Determinadas costumbres. Y resulta que hoy estamos en un camino nuevo, en un camino vivo, porque ese es el camino del Señor, en donde muchas cosas son muy distintas a lo que hemos aprendido en nuestra vieja vida, en la casa de nuestros padres, con nuestros ancestros, etcétera, etcétera. O sea, esta palabra no apunta al hecho de menospreciar a nadie, ni olvidarnos de nadie, no, de ninguna manera. Pero sí de tomar conciencia que el Señor no le dijo a Abraham porque sí o porque no le gustaba la parentela que la deje. No, de ninguna manera. Es más, el Señor quiere unir a la familia. Es muy interesante. Usted sabe que Dios tiene un plan.
plan con cada uno. Dios tiene un diseño, el diseño de nuestra vida. Y si nosotros no hacemos oído al consejo que el Señor nos da a través de las Escrituras, ese futuro puede sufrir modificaciones. Amén. Pero no porque Dios lo desee, sino que porque no estamos cumpliendo con lo que la palabra del Señor nos dice, y esas modificaciones vendrán, porque no estamos en la perfecta voluntad de Dios. Mire, yo quisiera que avancemos un poquito sobre esto, gloria a Dios. Entonces, yo quisiera que veamos en Génesis capítulo 2 en este momento. Génesis capítulo 2, en el versículo 24, habla justamente de algo de lo que estamos mencionando. 2:24, mire, gloria a Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Fíjese que Abraham le dice, deja tu tierra y tu parentela. Aquí al hombre, en la hora de formar su casa, también le dice, deja. En ninguno de los dos casos le está diciendo, olvídate de la casa de tu padre, o olvídate de aquellos familiares, aquellas personas que amás. Se está diciendo que dejen atrás muchas enseñanzas, porque muchos de nosotros no tuvimos papás creyentes, ¿verdad? Y sus costumbres estaban obviamente en contra de la palabra de Dios. Pero todo lo que hemos visto, todo lo que hemos oído, todo lo que hemos mamado desde pequeños, pueden llegar a tener cierta incidencia en nuestro futuro. Si nosotros no tomamos la decisión sabia, ¿cuál sería la decisión sabia en este caso? Dejar la casa de tu padre, dejar la casa de tu madre. Mire, ahora, ¿cómo hago para dejar si viven adelante, pastor, o viven al lado? O viven en la otra cuadra, no sé. No se trata de poner distancia, ¿no?, sino de tomar una determinación en nuestro corazón de vivir a la manera de Dios, no a la manera de que nos enseñaron en nuestros hogares. Estoy hablando en el supuesto caso que nuestros papis, nuestros progenitores, aquellos que nos criaron, no son creyentes y no nos llevan adelante una vida conforme a nos enseñan las Escrituras. Porque si tu papi y tu mami es creyente, ¿verdad?, y practican la palabra, entonces no tenés ningún problema. Ahora, la mayoría de nosotros no venimos de un hogar creyente. ¿Amén? Entonces, es muy importante que para que se cumpla el plan de Dios en nuestra vida, para que el diseño que el Señor tiene, ¿no?, para nuestra vida, para que se cumpla, es muy importante nuestra actitud. Y la actitud es la misma que le está diciendo al hombre cuando se casa y a Abraham. Deja. Amén. O sea que el tema es dejar. Gloria a Dios. Amén. El tema es dejar. Y ponerse en las manos de Dios para poder descubrir, ¿no?, qué tipo de vida Él tiene preparada para nosotros. Porque de esto se trata. La doctrina de Cristo. Cuando hablamos de doctrina, ¿de qué estamos hablando? ¿Ustedes se acuerdan? De una forma de vida. O sea, una forma de vida. Una forma de vida. Entonces, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar a vivir de otra manera. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros para vivir de otra manera si no dejamos de vivir a la manera que vivíamos antes? Entonces, por eso el Señor dice, deja la casa de tu padre y tu madre. Deja esas costumbres. Fíjense que en muchas oportunidades la Biblia menciona el hecho de que heredamos muchas cosas de nuestros padres, ¿verdad? Y no estamos haciendo énfasis solamente en lo genético, sino que estamos hablando de costumbres, muchas costumbres. Y debemos despojarnos de esto, por favor, gloria a Dios. Mire, yo provengo de una familia, no solamente mis padres, sino gran parte de mi familia, una familia que maldecía todo el día. Tremendo. Boca sucia mi parentela. Gloria a Dios. Tremendo. Fue tremendo. Así que imagínense cómo yo desarrollé mi vida también. De la misma manera. Y hoy estamos en Cristo. Imagínense que yo vengo maldiciendo. ¿Qué diría usted? Este hombre no cambió nada, sigue siendo el mismo de antes. Amén. Entonces, ahí tiene que haber un proceso de parte del Señor en nuestra vida y tiene que haber una decisión firme en cada uno de nosotros de despojarnos. Porque el Señor puede tener las mejores intenciones con nosotros, pero si nosotros no tomamos la determinación,
¿verdad? Realmente de que ocurra un cambio en nuestra vida, y el cambio no va a ocurrir nunca. Fíjense, Job dice que vivía en la tierra de Uz, y una de las características de la tierra de Uz es que la costumbre que tenían los de Uz era la de maldecir. Y yo recuerdo, ¿no? Me parece escuchar la voz de mi padre hoy cuando él, frente a cualquier dificultad que tenía, él maldecía. Y sobre todo maldecía a Dios. Entonces, qué tremendo, ¿no? Porque de chiquitito yo escuchaba siempre eso, ¿no? Gloria a Dios. Y el Señor me llamó a mí a bendecirlo, a exaltarlo, a adorarlo. Entonces, qué tremendo, ¿no? Qué diferencia entre aquello que hemos oído, aquello que hemos mamado de chico, al plan original que tenía Dios. Y esto de alguna manera, salvando distancias, costumbres, ocurre en la vida de todos nosotros. La vida que Dios tiene preparada para nosotros no tiene nada que ver con lo que vivimos lejos de Él. Por eso que tenemos que dejar. Ay, 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 gloria a Dios. Gracias, Jesús. Ahora fíjense, nosotros volvamos al capítulo 12, gloria a Dios, mire. El capítulo 12 de Génesis. Ustedes fíjense que cuando el hombre y la mujer, si no renueva su mente, ¿no? Cuando hablamos de vete de tu tierra o de dejar, el hombre que no renueva su mente o que no deja que el Señor renueve su mente, el espíritu de su mente, solamente entiende la razón física de dejar. ¿Amén? Ahora el Señor nos está hablando, porque la razón física, ¿cuál sería? Bueno, me voy a pegar un portazo y listo. No se trata de poner una distancia física, porque de hecho es muy importante que comprendamos que necesitamos a nuestros hijos, necesitamos del seno familiar. No es que tenemos que olvidarnos del seno familiar, es muy importante poder edificar una familia fuerte, que el amor sea un pilar en la familia. Ahora, el tema de dejar no es en el aspecto físico, ¿amén? No es en el aspecto emocional, sino que es en el aspecto espiritual. ¿Por qué espiritual si mi papá y mi mamá no eran creyentes? Mire, la Biblia dice que las palabras son espíritu. Esto es bien tremendo, ¿no? Porque si las palabras son espíritu, cuando alguien habla, ¿verdad? Hay un espíritu que lo acompaña esa voz. Y obviamente depende del espíritu que acompañe esa voz, será el destino que tendrá. Entonces, todo esto de alguna manera nos está afectando. Hoy yo soy creyente, gloria a Dios. Ahora, pero siendo creyente y comprendiendo que el Señor me está invitando a avanzar en el camino del Señor, si yo me sigo moviendo en ambientes, por ejemplo, como el que yo tuve que vivir en el pasado, un ambiente donde se maldice mucho y también se maldice el nombre de Dios, imagínense que esto va a afectar mi progreso en el Señor, porque los ambientes nos afectan. Esto es muy importante. Ahora, el equilibrio lo tenemos que alcanzar, porque no es cuestión de solamente poner distancia, porque vos podés poner distancia, no sé, te mudás de ciudad y bueno, a lo mejor habrá amistades que ya no volvés a ver por un tiempo largo, pero ¿cómo podés poner distancia de un papá, de una mamá, de un hijo, de una hija? No se puede, no se puede porque hay un lazo ahí que te une, ¿no? Entonces, nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, los que estamos oyendo la voz del Espíritu Santo, tenemos que lograr un equilibrio. Y para poder lograr un equilibrio, nosotros tenemos que valorar lo que recibimos de parte de Dios y guardarlo, atesorarlo mucho, protegerlo mucho. Porque en el camino del Señor, ir logrando avanzar en Él, cuesta, no es que no cuesta. No es que todo no se realiza de taquito, no, sino que cuesta avanzar, hay que esforzarse. ¿Cuánto entienden esto? Hay que esforzarse. Entonces los logros que vamos obteniendo en el camino del Señor, tenemos que abrazarlos, tenemos que cuidarlos. Y para eso, fíjense, hay creyentes que dicen, no, yo con este no me junto más, allá no voy nunca más, y no creo que eso sea la solución. Amén. Obviamente que
que habrá ambiente donde ya no te sentís bien, habrá bárbaro. Pero cuando estamos hablando de la casa de nuestro Padre, por ejemplo, ¿ves? Cuando estamos hablando de la parentela, las dos referencias que está haciendo aquí el libro de Génesis, la casa del padre, la madre, la casa de la parentela, allí la cosa se complica un poco, ¿no? Porque por allí dicen que los amigos vos lo elegís, pero los parientes no, ¿cierto? Entonces, no se pueden cortar lazos, ¿no? de manera abrupta con personas que en definitiva ocupan un lugar en nuestro corazón. Pero ahí está nuestra responsabilidad en esta nueva vida. La responsabilidad de que no nos afecte todo lo que oímos, que realmente lo que oímos de parte del Señor sea lo que predomine en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Y poder alcanzar entendimiento, ¿verdad?, de cuál es la voz que yo estoy escuchando. Fíjese, todas las voces, los consejos que fuimos recibiendo, nos fueron formando. Yo recuerdo mi mamá, una persona muy miedosa, tremendo, por favor. Sonaba el timbre en casa, ¡shh! Así hacía la abuela, ¿no? Me acuerdo cuando mi papá compró un departamento y teníamos portero eléctrico. ¡Oh! ¡Gloria a Dios! Te estoy hablando de esos porteros eléctricos que parecía el teléfono negro de antes, ¿te acordás? Bueno, de esos. Entonces yo estaba extasiado, era medio peticito y miraba, ¿no?, el portero eléctrico. Digo, wow. Y digo, ¿y si apretás acá se abre la puerta? Se apretás acá, se abre. Era ¿no? Toda la tecnología teníamos. Entonces yo quería que suene. Imagínate, que suene el timbre y yo pueda hablar con alguno, era un milagro. Gloria a Dios. O sea que tuvimos un portero eléctrico que no se usó jamás. Nunca me pude dar el gusto de abrirle desde adentro a alguien la puerta. Ahora ya no se usa, ahora ya la inseguridad está tremenda, pero antes se abría la puerta. Pues en el departamento, ¿quién es? Pase. Ahora ya no funciona, si ahora tenés que bajar, tenés que abrirle. Bueno, pero antes te abrían la puerta de arriba, no había tanto rollo con esto. Nunca me pude. Entonces, ese miedo te va acompañando a medida que vos vas creciendo. Te va formando. ¿Amén? Entonces hace de vos una persona temerosa. Y todo eso, debemos liberarnos de esto. Debemos liberarnos de todas estas cuestiones, porque en esta nueva vida en Cristo tenemos que aprender a confiar en el Señor y a vivir sin temor, porque Él es nuestro guardador, Él es nuestro ayudador. ¿Cuánto entienden esto? Esto es muy importante. Entonces, tiene que haber un renuevo.